Queremos darle de nuevo una bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy, también las personas que nos van a escuchar a través de otros medios de comunicación como la internet. Nos alegra tenerles en este lugar y nos alegra saber que Dios tiene algo para nosotros. Diga conmigo, Dios tiene un propósito para mí. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra es fiel, viva y eficaz. Gracias, Padre, porque quieres hablarnos a través del mensaje tuyo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que hoy toques nuestros corazones y nos ayudes a entender el propósito que tienes para nuestra vida. Gracias por todo lo que harás a través de tu palabra en nuestros corazones. Permite que esta palabra dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana tuve la oportunidad de compartirle a alguien de la palabra de Dios y le decía, bueno, mira que seguir al Señor es lo mejor que hay. Es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. La persona me dio una respuesta que me dejó sin palabras. Más que una respuesta, fue una pregunta. Y me dijo, bueno, y si seguir al Señor es tan bueno, si ser cristiano es tan especial, ¿por qué mi vecino que va a la iglesia, cuando se agarra con la esposa, escucho platos rompiéndose contra las paredes? ¿Por qué si ser cristiano es tan bueno? ¿Por qué conozco a mi prima y tiene la fama de ser la que más murmura en todo el barrio? ¿Por qué si ser cristiano es tan bueno? Veo a alguien diciendo groserías y los domingos con su Biblia debajo del brazo. Fue una pregunta difícil. ¿Por qué hay cristianos que en ocasiones se comportan peor que los que no lo son? ¿Cómo es posible que hay personas que lleven años en la iglesia y se siguen comportando peor que los que no asisten? Y otra pregunta, ¿cómo es posible que hay personas que asisten un año en la iglesia y se les ve un cambio rotundo en su vida? Hay una transformación real, se ve el amor de Dios en ellos. Pues el apóstol Pablo habló de esta respuesta y habla de que alguien que sigue a Jesús debe dar fruto, porque si no da fruto, queda estancado. Y el apóstol Pablo nos habla de 3 clases de personas y vamos a hablar de esas 3 clases de personas primero. De la primera de ellas nos habla en menos de 5 versículos de 3 tipos de personas, y la primera de ellas la encontramos en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Cuando lo tenga puede decir amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural, diga conmigo, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La primera persona de la que nos habla el apóstol es las personas naturales. Y nos da ahí en el mismo versículo algunas características de este tipo de personas. Nos dice que son personas que no perciben las cosas espirituales. Un gran ejemplo de eso puede ser una persona que usted le dice,
tiene un problema y usted le dice, ore. ¿Qué tal si vamos a la iglesia? Ore. ¿Acaso Dios va a solucionar mis problemas? O en ocasiones son ese tipo de personas que usted le dice, usted debe darle a Dios. ¿Darle a Dios? ¿Cómo que debo darle a Dios? No entienden las cosas espirituales. Para Él son locura. Esta clase de personas naturales son personas que no han nacido de nuevo. Son personas muertas espiritualmente. Probablemente usted conozca algunas de ellas. Pues bien, el apóstol Pablo sigue hablando en el mismo pasaje, unos versículos más adelante, y nos habla de otro tipo de personas. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, diga conmigo, carnales. Como a niños ¿en qué? En Cristo. Otra clase de personas son personas que han decidido seguir a Dios, pero a la hora de hacer cosas espirituales se comportan como niños. Estas personas no maduran, están estancadas, están pensando que todo gira en torno a ellos, aunque asisten a la iglesia, se les dificulta orar, se les dificulta leer la Biblia, son intermitentes en las cosas espirituales, actúan como niños, dice el apóstol. Y un tercer tipo de personas, la encontramos unos versículos antes, versículo 15 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Dice, en cambio el espiritual, ¿el qué? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este es el tipo de persona que ha conocido a Jesús, tiene una relación con Jesús, da fruto para Jesús. Es una persona a la cual Dios quiere usar. ¿A la cual qué? Quiere usar. Es una persona que está creciendo espiritualmente. Y nos dice de la persona espiritual, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Será que el espiritual es el que se la pasa pendiente de los demás? ¿Qué querrá decir con juzga todo lo demás? Lo que quiere decir es que anda pendiente de aquello que le puede hacer bien o le puede hacer mal. No es alguien que anda criticando a los demás, no es alguien que anda juzgando a los demás, sino es alguien que anda discerniendo lo que es bueno o lo que es malo. Juzga entre lo bueno y lo malo. Pero otra cosa interesante, y de esa vamos a hablar en unos minutos, es que esta persona está dispuesta a crecer. Está dispuesta a crecer en 3 áreas de su vida. Hacia arriba. Por lo general las personas espirituales quieren crecer hacia arriba, porque están mirando la estatura de Jesús. El apóstol Pablo dice, hasta que lleguéis a la estatura de Cristo. Es decir, si usted anhela no quedarse estancado, Dios quiere que usted se parezca a Jesús. Dios quiere que cada uno de los que estamos en este lugar actuemos como Jesús actuaría. Pensemos como Jesús pensaría. Otro aspecto que debemos aprender a crecer es en el aspecto crecer hacia abajo. Echar raíces para las cosas buenas. A algunas personas no les gusta tener una estabilidad. Debemos aprender a echar raíces en la congregación. Decir, esta es mi iglesia, este es el lugar donde Dios me ha puesto para servirle. Aquí es donde debo permanecer. Y otro lado hacia donde debemos crecer es hacia los lados. Pero no debe crecer la pretina de tu pantalón, no, sino hacia los lados se refiere hacia las demás personas. ¿Qué tanto estamos ayudando a otras personas a crecer también?
Eso es crecer hacia los lados. Es interesante porque el domingo pasado hablamos de la misión que Dios nos ha encomendado, que es hacer discípulos. Y algunas personas dicen, yo no voy a hablarle a nadie de Jesús porque yo no conozco nada de la Biblia. Algunos se esfuerzan de una manera ardua por intentar enseñarles a otros acerca de que Dios existe. Déjame decirte algo. Tú no debes preocuparte por enseñarle a otros que Dios existe, porque la Biblia no se preocupa por eso. La Biblia simplemente da por hecho que Dios existe. No debemos preocuparnos por mostrar a Dios, sino debemos preocuparnos por demostrar a Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo, cuando les dice aquí, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es ¿qué? ¿Juzgado por quién? Por nadie. Es decir, nadie puede hablar de él a no ser que esté mintiendo. Pero si es una persona espiritual, no van a encontrar cosas en las cuales les pueden juzgar, a no ser que estén mintiendo. Repito, ¿por qué? Porque es una persona que tiene fruto, es un discípulo que da fruto. Ahora bien, el apóstol Pablo sigue hablándonos en el mismo pasaje. El apóstol Pedro ahora nos va a hablar de dar fruto, pero antes de eso debemos entender que una característica de un discípulo es que, número uno, un distintivo del discípulo que crece es, escriba ahí, dar fruto. ¿Dar qué? Dar fruto. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 2? Alguien que por favor lo lea con voz fuerte. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Un anhelo de Jesús, ¿cuál es? Que llevemos fruto. Y para llevar fruto hay una palabra, dar. Vivimos en un mundo en el cual no le encanta dar, no quieren dar. El capitalismo ha sido bueno, pero el único error del capitalismo es que se ha enfocado en el egocentrismo, en el yo, en el adquirir, comprar para mí. Y ha olvidado el dar a los demás. Y en cuanto a esto, el Señor Jesucristo nos dice, deben dar. ¿Dar qué? Fruto. En la actualidad las personas dicen, si a mí no me da mi esposo, que ni crea que le voy a dar algo. Si mi esposo no provee para la casa, que ni crea que voy a hacer algo de aseo en la casa. ¿Cuál es la actitud de este siglo? El egoísmo. Y el Señor Jesús nos está animando a dar más allá. Vamos a leer por un instante en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. El Señor quiere que como discípulos demos ¿qué? Fruto. Dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas
no caeréis. ¿Qué? Jamás. El apóstol Pedro está hablando de dar fruto. Y dice que el que no da fruto y no tiene en cuenta la lista de cosas que vamos a analizar, ¿es un qué? Un ciego. Es alguien que ha perdido la vista. La palabra de Dios es clara. Y lo primero que nos da como sugerencia en cuanto a dar fruto en la lista es, dice, añadid a vuestra fe. El primer fruto que debemos tener como discípulos se llama fe. La Biblia nos dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Algo interesante es que la mayoría de personas tiene fe. Entonces la mayoría podríamos decir, bueno, la mayoría tienen una característica de un discípulo de Jesús. Pues no. Dígame si no es verdad que cuando alguien pone la mata de sábila detrás de la puerta para ahuyentar los malos espíritus, está teniendo fe. Pero está teniendo una fe en algo equivocado. Está teniendo la fe en un objeto. Pero no realmente en quien debe tenerla. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, muévete. Algunos tienen una fe grande como una montaña, pero no son capaces ni siquiera de mover un granito de mostaza. ¿Por qué? Porque no han puesto su fe en el fundamento seguro. No han puesto su fe en el fundamento que no te defraudará, el Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, no te olvides del Señor Jesús. La fe sola no es suficiente. Si tú tienes fe en el matrimonio, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, tu matrimonio va a sostenerse. Si tú tienes fe en medio de las tribulaciones, tu vida va a sostenerse. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, en medio de la enfermedad, Dios te va a sustentar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se trata de tener cualquier fe. Una característica de un discípulo de Dios es que tiene fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos les gustaría tener fe? Una segunda característica que nos dice el apóstol Pedro, dice, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. El discípulo es virtuoso. Y el diccionario dice acerca de la virtud, es una cualidad buena, firme y estable de una persona que perfeccionan su inteligencia y su voluntad y la disponen a conocer mejor la verdad y realizar cada vez más libertad y gozo. Son acciones excelentes, diga conmigo, excelentes, para alcanzar su plenitud como persona. El versículo 3, ahí en 2 de Pedro, nos dice que en Cristo alcanzamos la excelencia. Y una persona virtuosa es aquella que da con excelencia. ¿Qué es una persona virtuosa? Aquella que da con excelencia. Si usted quiere ser un discípulo de Jesús, debe esforzarse por hacer bien las cosas. ¿Te das cuenta cómo en ocasiones hacemos las cosas a como caigan? Recuerdo en una ocasión que estaba ayudando a alguien en la cocina y ese alguien me dijo, ese cuchillo que está allá no lo toques. Yo, ¿por qué? Porque ese es el cuchillo que mejor corta los filetes de carne. Para mí es un cuchillo excelente, me dijo el cocinero. Era el cuchillo que mejor hacía su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando algo no hace bien su trabajo? No se usa, es desechado. Cuando la vaca no da leche, se lleva al matadero.
Entonces debemos entender que Dios anhela que como discípulos suyos hagamos las cosas de una manera apropiada. Pero no debemos perder de vista que no solamente es alguien que hace algo de una manera excelente, sino es alguien que da con excelencia. ¿Alguien que qué? Que da con excelencia. Eso es virtuoso. Me acuerdo en una ocasión, un hombre ciego que le encantaba trasquilar las ovejas. Y él estaba trasquilando las ovejas y no se dio cuenta que entró un cerdo al corral. Y cogía la oveja y la trasquilaba. Cuando cogió el cerdo empezó a chillar. Y cuando terminó, dijo, el que más chilló fue el que menos dio. Y eso es exactamente lo que sucede. Los que más chillan son los que menos dan, y los que más dan son los que menos chillan. Eso sucede en el cuerpo de Cristo también. Debemos aprender que como discípulos debemos ser personas que damos, pero damos las cosas bien. Cuando decides andar en virtud, tu testimonio debe ser diferente y tu vida se dimensiona porque estás andando en virtud, estás intentando esforzarte. Un cristiano sin virtud será un fanático con fe, y un fanático, ¿sabes qué hace? Un fanático mata por lo que cree, pero un radical da la vida por lo que cree. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo? Pero no solamente debemos dar nuestra vida por Cristo, debemos vivir para Cristo. Eso significa ser discípulo. Pero esa virtud, ese vivir diferente, es empezar a ser un mejor esposo, es empezar a ser una mejor mujer. Se logra con Dios. ¿Se logra con qué? Con Dios en nuestra vida. Si tratas de vivir para Cristo, lo que tú des va a ser con excelencia. Tu testimonio va a ser diferente. Algunos aún, Dios les está haciendo un llamamiento y les dice, hey, es hora de que bajes al agua del bautismo y me entregues la vida. Y la persona aún dice, no, es que el agua está muy fría. Debemos empezar a esforzarnos para vivir diferentes, dar con excelencia. Dios anhela que seamos virtuosos. ¿Cuántos quieren empezar a ser virtuosos? Una buena forma de comenzar es empezar a asistir fielmente a la iglesia. Ay, es que hoy domingo juega el Real Madrid, hoy juega el Nacional. No importa, yo quiero empezar a vivir diferente, quiero empezar a congregarme. Otra buena manera de empezar a buscar la excelencia es encontrando en las Escrituras. A propósito, se acercan 40 días de crecimiento. Y vamos a hacer un énfasis en la Biblia y en la Biblia y en la oración. Porque queremos que los que asisten a la iglesia sean virtuosos. Amén. Hay algunos que se acercan a la Biblia, pero la hojean y la dejan a un lado. Debemos aprender lo que dice Josué 1:8. Nunca, diga conmigo, nunca, dice el Señor, se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien, para que guardes lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Y otro aspecto para ser virtuosos es orar. Hay una costumbre muy común, y es que nos gusta que oren por nosotros. Pero déjame decirte algo, Dios también te escucha a ti. Dígale al que está a su lado, Dios también te escucha a ti. No debemos esperar que solamente el pastor ore por nosotros. Dios está dispuesto y deseoso a escucharte.
Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios hace que nuestra vida tenga verdadera felicidad. Alguien estaba con un botón aquí en la camisa y decía: si quieres ser feliz, pregúnteme cómo. Y en una iglesia en Bucaramanga en la que estuve sirviendo, alguien ideó un botón parecido. Si usted quiere ser feliz, pregúnteme cómo. Lo mandó a hacer y le regaló a los hermanos en la iglesia. Y a mí me obsequió uno: si quiere ser feliz, pregúnteme cómo. Y alguien se me acercó y me dijo: ¿y cómo ser feliz? ¿Eso qué es? ¿OmniLife? ¿MegaLife? PropLife? Yo le dije: no, ninguna de esos life. Este es la verdadera life, la verdadera vida, y es Jesucristo. Y déjeme hablarle que la verdadera felicidad está en Jesús. Era un botón que llamaba la atención y le permitía hablar a la gente de Jesús. Cuando alcanzamos ese momento en que decimos: yo debo crecer y debo empezar a ser un discípulo de Jesús, debo dar fruto y ser virtuoso, ahí es donde va a comenzar la verdadera felicidad. Otro aspecto es que el discípulo adquiere conocimiento. ¿Adquiere qué? Conocimiento. Pero este conocimiento que Dios quiere como discípulo de Jesús no es un conocimiento intelectual. A algunos les encanta aprender cosas bíblicas y eso es muy importante, es clave. Pero el conocimiento al que se refiere el apóstol Pedro no es al conocimiento intelectual, no es a la cantidad de versículos bíblicos que tú sabes. Cuando en la Biblia se usa la palabra conocimiento, se refiere a una real conexión con aquello que se conoce. Es decir, aquí en Antioquia usamos el término: tú conoces a Julano de tal, y usted dice: sí, lo conozco, ¿cierto? Pues bien, hay un término más superficial: distinguir. Usted distingue a alguien, sí, pero realmente no lo conoce. Y usamos la palabra conocer para decir a alguien que hemos visto. La Biblia, para conocer, se refiere a algo más profundo, a una intimidad profunda con alguien. Es tan profunda la palabra conocer que la usa, por ejemplo, cuando dice: y José no conoció a María sino hasta después que nació Jesús. Es decir, José no se llegó a su esposa en intimidad, en sexualidad, hasta después de que nació el Mesías. Dando a entender que la palabra conocer se refiere a una intimidad profunda. Y lo que Dios anhela de usted y yo como discípulo es que aprendamos a tener una intimidad con Dios, porque allí es donde verdaderamente vamos a crecer. Si usted no tiene una intimidad con Dios, usted puede ser un cristiano carnal el resto de su vida. Y a la pregunta que me hacía esta persona esta semana: ¿por qué se tiraban los platos? ¿Por qué gritan más? ¿Por qué? Precisamente porque muchos no han querido tener una intimidad, no han querido conocer al Rey de Reyes. El Señor tiene una promesa en Jeremías 33:3, el número del celular de Dios, dicen algunos. El Señor dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Oiga esto: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En resumidas cuentas, si quieres conocer cosas hermosas, cosas ocultas, que tal vez a nadie más le han sido reveladas, debes tener intimidad con Dios. Debemos aprender a ser una iglesia que tenemos intimidad con Dios. Métete con Dios y Él te enseñará lo profundo y lo secreto. La intimidad de Dios
debe lograrse con constancia, con esfuerzo. Nos esforzamos por algunas cosas. Nos esforzamos por trabajar. Nos esforzamos por estudiar. Debemos esforzarnos por tener también intimidad con Dios. Esfuérzate por el verdadero tesoro que se encuentra en Dios, porque esto te va a dar verdadera plenitud. Amén. Mateo 28, el Señor Jesús nos habla acerca de esto y nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Se los estaba diciendo a aquellos que les costaba tener intimidad con Dios. Qué triste que el Señor nos dijera lo mismo. Estás en un error garrafal en tu vida, porque no quieres tener intimidad a través de buscar la palabra y de tener un tiempo de oración junto a mí. Algo interesante es que debemos aprender a conocer la Biblia. Algunos jóvenes están en serios problemas de depresión, problemas de angustia, problemas de suicidio. Y la Biblia nos da una respuesta frente a eso. Nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Alguien una vez me dijo: pastor, estoy guardando la palabra, y la guardé tan bien que no la encuentro en ningún lado. La busco en el escritorio y no sé a dónde está. La guardé tan bien que no aparece. No se refiere a guardarla de esa manera, sino a guardarla en lo profundo de nuestro corazón, a que sea un tesoro. Si te esfuerzas por conseguir tesoros en esta tierra, esfuérzate por el verdadero tesoro que se encuentra en buscar al Señor, en tener un tiempo de intimidad con Él. ¿Cuántos les gustaría empezar un tiempo de intimidad con Dios? Albert Einstein dijo: el conocimiento sin fe es cojo, pero la fe sin conocimiento es ciega. Tenemos que aprender a conocer al Señor, porque ahí es donde encontramos la verdadera transformación. Esta semana hablábamos con alguien acerca de los agüeros. Es increíble cómo hay cristianos que aún todavía piensan que si pasan debajo de la escalera va a haber mala suerte. O hay cristianos que aún cogen el periódico y se sienten tentados a las últimas páginas a ver qué les dice el horóscopo. No. El verdadero sentido de tu vida no está en lo que alguien inventa, está en la palabra de Dios, en escudriñarla. Ojos que no ven, con razón que no saben, con razón que no conocen al Señor y con razón que siguen cometiendo errores. Vamos a ver una última característica para finalizar. El discípulo desarrolla el dominio propio. ¿Y dominio propio qué es? Es la capacidad de un cristiano de controlar cada una de las áreas de su vida y dominar cada impulso o deseo de manera que estemos en pleno control, en pleno control de nuestras acciones. El dominio propio no es vivir guiados por nuestros deseos. Es aprender a no darles rienda suelta a nuestras acciones y a nuestros pensamientos. ¿Cuántos dan rienda suelta a sus acciones? ¿Cuántos dan rienda suelta a sus pensamientos? Debemos aprender a no darle rienda suelta a aspectos en nuestra vida. Debemos no darle rienda suelta a nuestra lengua. Debemos aprender a no darle rienda suelta a nuestros instintos. Hay personas que tienen problemas con el hábito de comer y comen y ya han comido lo suficiente, pero quedan con una ansiedad que quieren seguir comiendo. Pues si este es su problema,
tiene un problema de dominio propio. Si usted quiere ser un discípulo de Jesús, dígale: Señor, ayúdame a controlarme. Ponga un versículo en la mesa cuando vaya a comer, ese que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Probablemente cuando vuelva a coger la otra presa de pollo lo piense 2 veces. Dominio propio, es decir, yo domino mi vida con la ayuda del Espíritu Santo. No doy rienda suelta a aquellas cosas. Si son las 11 de la noche y en la casa tal vez alguien le está cantaleteando, usted dice: yo tengo dominio propio y no voy a enojarme hoy. Mijita, vamos a orar juntos. Si alguien te ofende, no dejes que la ira te controle, aprende a perdonar. ¿Qué tal si mientras meditamos esta semana en estas características de un verdadero discípulo, nos enfocamos en aquellas que creemos que aún nos hacen falta? Porque el apóstol Pedro termina diciendo: quien no pone en práctica estas cosas es un ciego y no tiene fruto. Pero un discípulo es alguien que ¿qué? Que da fruto. ¿Cuánto les gustaría dar fruto esta semana? Quiero invitarlo a que se ponga de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Padre, toma tu iglesia. Reconocemos que aún fallamos en algunos aspectos. El apóstol Pedro fue alguien en su tiempo que se comportó de una manera carnal, porque se dejó llevar por la ira, se dejó llevar por las emociones. Pero hoy queremos, Señor, que tú tomes nuestra vida. Y al igual que al apóstol Pablo y Pedro, al apóstol Pedro, Señor, le ayudaste a ser alguien espiritual. Así te pedimos que nos ayudes a nosotros. No queremos seguir viviendo en carnalidad. Queremos seguir ahora una nueva vida en ti, Señor. Queremos que tú nos transformes. Queremos que tú nos limpies. Queremos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Tómanos, Señor. Toma tu iglesia en este momento. Permite que tu Espíritu Santo tome cada área de la vida. Señor, si nos hace falta dominio propio, toma, Señor, aquellos que aún no pueden controlarse, que se desbordan tras de un videojuego, que se desbordan tras comer desaforadamente, que no pueden controlar la ira, que no pueden controlar la lengua, que no pueden controlar algunos aspectos de su vida, Señor. Te pedimos que tú toques, Señor, a tu iglesia. Padre, por aquellos que aún no te quieren conocer, han llevado años y años en la vida cristiana, pero no han querido tener intimidad contigo, no han querido buscarte de una manera apropiada, Señor. Te pedimos que sea un momento de coger la Biblia, sea un momento de orar, de buscarte, Señor. Necesitamos de ti, Padre eterno. Necesitamos de tu presencia. Te pedimos también, Señor, por aquellos que no hacen las cosas de una manera apropiada, Señor. Por aquellos que viven haciendo las cosas de una manera mediocre, de una manera perezosa. Permite que podamos dar con excelencia, Señor. Somos hijos tuyos y tú haces las cosas de una manera apropiada. Por eso ayúdanos a hacer las cosas bien, Padre. Señor, clamamos para que tú nos fortalezcas. Clamamos para que tú nos llenes con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayuda a llenar a tu iglesia de fe en ti, no de fe en las cosas de este mundo. Gracias, Padre. Si usted quiere esta semana fortalecer alguna área de su vida para dar fruto, ya sea
hacer las cosas de una manera buena, excelente. O usted necesita fe en el Señor Jesús. O usted le falta dominio propio. Voy a invitarlo a que levante su mano. Vamos a orar por usted. Vamos a pedirle al Señor que le ayude, que le dé fuerzas. Si aún usted no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, también Él anhela hacer un cambio en su vida. Padre, mira cada mano levantada en esta hora. Gracias porque tú quieres que seamos discípulos tuyos, pero no somos discípulos si no damos fruto. Por eso te pido que mires cada mano levantada, Señor. Permite que a partir de esta hora, cada persona que ha propuesto en su vida esforzarse en alguna área para ser discípulo tuyo, pueda esforzarse, pueda buscarte, que atesoren donde deben atesorar, y es en el reino. Que se esfuercen donde deben esforzarse, y es en buscarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayuda a que las personas que están luchando con algo tengan dominio propio, puedan pedirte fuerzas a ti, Padre, para ver tu gloria y tu majestad. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Es en el nombre de Jesús que te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos creen que esta semana es un buen tiempo para ser discípulos de Jesús?